Ahí ya se está grabando. Y continuamos con la compartición de mi escritorio. Por favor, avísenme cuando lo vean. Ya se ve, profe. Muchas gracias. Gracias. Un recordatorio de lo que es una variable aleatoria. Ya de alguna forma ya la habíamos definido. Dice, es de tipo real. Puede tomar los valores de un espacio muestral de tipo real. Y de tipo real quiere decir numérico. Recuerden que la definición que dimos de espacio muestral. Dijimos, son todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. ¿Sí? Entonces ese espacio muestral o esos posibles resultados deben de ser de tipo real, quiero decir numéricos, para que se puedan asignar a una variable. A la variable que se le asignan se le llama variable aleatoria. ¿Por qué? Pues porque son valores aleatorios, ¿verdad? Son el resultado de un experimento aleatorio. Si esos valores se asignan a una variable, la variable se llama variable aleatoria. ¿Sí? Bueno, como ahí nosotros habíamos clasificado un espacio muestral como discreto o continuo. Bueno, la variable aleatoria que toma esos valores también se clasifica como discreta o continua. Y va a ser una variable discreta cuando toma los valores de un espacio muestral discreto. Y va a ser una variable aleatoria continua cuando toma los valores de un espacio muestral continuo. ¿Sí? Entonces, es como en una ecuación. En una ecuación, pues la x es la variable independiente. En este caso, si esa ecuación es un modelo probabilístico, a la x, que es la variable independiente, se le llama variable aleatoria. ¿Ok? Vamos a definir una función probabilística con variable aleatoria discreta. ¿Sí? Ya dijimos que la variable aleatoria puede ser discreta o puede ser continua. Bueno, entonces, ¿qué es una función probabilística? Dice función probabilística, también llamada distribución probabilística, distribución de probabilidades, función de probabilidades. ¿Sí? Con todos esos nombres lo vamos a poder encontrar en la bibliografía. A lo mejor el más adecuado es una función probabilística. Y vamos a definir una función probabilística con variable aleatoria discreta. Dice, es un conjunto de pares ordenados. Un conjunto de pares ordenados es igual que la definición de una función. Recuerden que la definición de una función matemática es un conjunto de pares ordenados. ¿Verdad? Entonces, nada más que aquí en una función probabilística, dice la x son los valores de la variable aleatoria discreta en este caso. Son los valores de la variable aleatoria discreta y la p de x son los valores de las probabilidades asociadas a dicha variable. Con dicha variable me refiero con la x, ¿verdad? Entonces, resumiendo, una función probabilística es un conjunto de pares ordenados donde el primer valor son los valores de la variable aleatoria y el segundo valor son las probabilidades asociadas a los valores de la variable aleatoria. ¿Sí? Dice requisitos para una función de probabilidades. Nosotros podemos identificar fácilmente si una ecuación o una gráfica representa una función de probabilidades. ¿Sí? Una gráfica o una tabla incluso. Ahorita vamos a ver las formas en que se da una función probabilística. Dice la suma de las probabilidades deben de estar entre 0 y 1. Todas las probabilidades
¿sí? Que están asociadas a X, todas las P de X deben estar entre 0 y 1. Todas. Ese es un requisito. Y la segunda es que la suma de las probabilidades sea 1. Si se cumplen los dos requisitos, es una función de probabilidades con variable aleatoria discreta. ¿Sí? Aquí le voy a, para que no quede ambiguo, vamos a decir con variable aleatoria discreta. Sí, ahorita vamos con variable aleatoria continua con su definición. Dice, formas de representar una función probabilística con variable aleatoria discreta. Bueno, pues puede ser una ecuación, ¿verdad? Como estamos acostumbrados a, en el curso de matemática, las funciones son ecuaciones, ¿verdad? Pero también nos pueden presentar una tabla, ¿sí? Pueden representar a través de una tabla una función probabilística. ¿Por qué? Pues una función probabilística es un conjunto de pares ordenados. Entonces, estos pares nos los pueden presentar en una tabla. Y eso es una función probabilística. Incluso nos lo pueden presentar en forma de gráfica. ¿Sí? En el momento que tengan alguna duda, me interrumpen, por favor. Ejemplo 1. Dice, función de probabilidades con variable aleatoria discreta. Ah, aquí está la forma tabular. Dice, los valores de X son todos estos, de 3 a 7. Dice, los valores de las probabilidades asociadas a X son estos. Punto 0,5, punto 1, punto 15, punto 4, punto 3. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para checar si es una función probabilística? Es que todas las probabilidades estén entre 0 y 1 y la suma sea 1. Bueno, todas las probabilidades están entre 0 y 1. Y la suma de todas, aquí tenemos la suma, es 1. Punto 0,5 más punto 1, punto 15, punto 30, punto 70 y 1. Entonces esta esta función representada en forma tabular es una función probabilística, función de probabilidades con variable aleatoria discreta. ¿Verdad? Entonces aquí dice requisitos para una función de probabilidades, ahí están los dos y los dos los cumple. Entonces esta es una función probabilística, esta tablita. ¿Verdad? Y si hacemos su histograma, esta gráfica es la misma función probabilística, pero representada en forma gráfica. ¿Sí? Y entonces esta es la forma tabular. Esta tablita en forma gráfica es este histograma. Dice, y la forma de ecuación está pendiente. ¿Sí? ¿Cómo podemos calcular una ecuación? Que al sustituir 3 me dé 0.05. Y al sustituir 4 me dé 0.1. Y al sustituir 5 me dé 0.15. Y al sustituir 6 me dé 0.4. Y al sustituir 7 me dé 0.3. ¿Cómo podemos calcular una ecuación de ese tipo? Pues a través de una regresión. ¿Verdad? Esto es fácil. Esto es muy sencillo. Calcular esa ecuación. Bueno, esa ecuación sería la forma de ecuación de la función probabilística. Este normalmente lo dejo de tarea, no sé si déjalo ahorita. Sí tienen el background o el conocimiento suficiente para calcular un polinomio que pase por estos puntos. En realidad es muy sencillo, ¿eh? Bueno, lo voy a meditar. Si ustedes tienen 2 puntos, pueden hacer pasar una línea recta por esos 2 puntos, ¿verdad? Y ese es un polinomio de grado 1. Pero si tienen 3 puntos, pueden pasar una parábola por los 3 puntos. Pues sería un polinomio de grado 2. Y si tienen 4 puntos, pueden pasar
un polinomio de grado 3. Y en este que tienen 5 puntos, pueden pasar un polinomio de grado 4. Quiero decir, calcular el polinomio, los coeficientes del polinomio para que pase por todos esos puntos. Y esa sería la forma de ecuación de la función probabilística. ¿Por qué? Pues que cumpliría con los dos requisitos. Todas las p de x estarían entre 0 y 1. Y la suma de las p de x, nada más en estos valores de 3, 4, 5, 6 y 7, toda la suma sería 1. ¿Verdad? Yo creo que esto lo vamos a dejar de tarea, que lo calculen. Voy a pensarlo. ¿Ok? Incluso aquí estamos diciendo cómo se calcula, ¿verdad? Este es otro ejemplo, es el ejemplo 2. ¿Verdad? Y es una función probabilística con variable aleatoria discreta. ¿Por qué discreta? Porque nada más toma los valores 3, 4 y 5. Todo lo toma 3 valores. ¿Sí? 3, 4 y 5. Las probabilidades asociadas a cada uno de esos valores son estos. La suma de esos valores es 1. ¿Verdad? Todas las probabilidades están entre 0 y 1, por lo tanto, cumple los dos requisitos, es una función probabilística en forma tabular. ¿Sí? Es en forma tabular. La forma gráfica es esta, es un histograma. Podríamos dar un polígono de frecuencias, no importa, en este caso es un histograma. Es una forma gráfica de representar esta función probabilística. Quiero decir, este conjunto de pares ordenados. Son 3 pares ordenados en forma tabular y en forma gráfica. ¿Verdad? 3.2, 4.5 y 5.3. Si cumple con los dos requisitos, es una función probabilística. ¿Y cuál es la forma de ecuación? Pues igual que la parecida a la otra, ¿verdad? Podemos calcular un polinomio de grado 2. Quiero decir, una parábola que pase por estos 3 puntos. Y ese polinomio resultante, esa será la forma gráfica de la función, la forma de ecuación de la función probabilística. ¿Verdad? Entonces aquí decimos cómo lo pueden calcular, ¿verdad? Aquí decimos, pues la forma general de una parábola es esta. Y es igual a más bx más cx cuadrada. Esa es la ecuación general de una parábola. ¿Verdad? Si sustituyen el primer punto, x es igual a 3 y y es igual a 0.2, entonces aquí es 0.2 igual a más b, la x, 3, más 3 al cuadrado. En lugar de x cuadrada sería 3 al cuadrado. ¿Verdad? Eso al sustituir el primer punto. Si sustituimos el segundo punto, nos sale otra ecuación. Y si sustituimos el tercer punto, nos sale otra ecuación. Y de esa manera tendríamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuáles serían las incógnitas? La A, la B y la C. Entonces resolvemos ese sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y vamos a calcular el polinomio. ¿Verdad? Entonces voy a evaluarlos y lo dejo de tarea. Aquí se los dejé de tarea a mis alumnos anteriores. ¿Verdad? Ejemplo 3. Ejemplo 3, función de probabilidades. Aquí está la forma de ecuación. ¿Sí? Dice 7x sobre 98. Solo para las x, 2, 3, 4 y 5. Dice 0 de otra forma. ¿Qué quiere decir 0 de otra forma? Esta es la forma de dar una ecuación normalmente que aparece en la bibliografía. ¿Sí? Dice P de X y da las probabilidades diferentes a 0 y los valores de X, en las cuales pasa eso. Y dice 0 de otra forma. Quiere decir que P de X vale 0 para otros valores de X, que no sean estos. La probabilidad vale 0 para otros valores. ¿Sí? Entonces, esta es la forma de ecuación. ¿Y la forma tabular cuál sería?
Bueno, pues si sustituimos el 2, 7 por 2, 14 entre 98. ¿Verdad? Aquí está, 14 entre 98. Sustituimos el 3, 7 por 3, 21. Nos quedaría 21 entre 98. Sustituimos el 4, 7 por 4, 28 entre 98. Y si sustituimos el 5, 7 por 5, 35 entre 98. ¿Verdad? Y si sumamos todos, nos da 98 entre 98 y es 1. Si vemos, todas las probabilidades están entre 0 y 1 y la suma es 1. Luego entonces sí es una función probabilística. Entonces aquí tenemos las tres formas, la forma de ecuación, la forma tabular y la forma gráfica. ¿Verdad? Y damos otro ejemplo. La probabilidad P de X va a ser igual a 11X entre 330 para estos valores de X. Y la probabilidad de X vale 0 para otros valores. Eso quiere decir, ¿verdad? Profe, Sí, dígame. el número 11 es un número aleatorio que tomamos. No, es una constante. Esta función probabilística yo la inventé. La inventé para ponerle ejemplo de qué es una función probabilística y cómo se da en forma de ecuación. Y es una ecuación, note ustedes que es una ecuación, ¿verdad? Ah, pero es una ecuación que debe cumplir con los dos requisitos para que sea una función probabilística. Y justamente eso es lo que estamos checando. ¿Sí? Si le causa problema ver la ecuación de esta manera, le puede poner P de X es igual a 11X sobre 330 para estos valores de X. Y le quita 0 de otra forma. Esto se lo pongo porque así aparece en la bibliografía. Pero no, el 11 ni es variable ni es aleatorio. El 11 es una constante. ¿Sí? Inventada por mí de tal forma que la suma de todas las probabilidades sea 1 al sustituir los valores de X. ¿Verdad? De hecho, hice un programa en R que ya no me dio tiempo de mostrárselos para generar estas ecuaciones. ¿Sí? Ok. Pero es una ecuación cualquiera. De ahí, si usted se fija la forma en que está construida, pues usted puede fácilmente construir sus propias funciones probabilísticas. ¿Sí? Nada más que cumplan estos dos requisitos. Forme una ecuación que cumple con estos dos requisitos. Y esa es una función probabilística. Yo formé esta. Entonces, si sustituimos la X, nos quedaría 11 por 4. ¿Verdad? 11 por 4 son 44 entre 330. Sustituimos el otro valor de X, sería 11 por 5. 11 por 5 serían 55 entre 330. Y así el 6, el 7 y el 8. Calculamos las probabilidades y checamos que todas estén entre 0 y 1 y checamos que la suma de todas sea 1. En este caso sería 330 entre 330 es 1. ¿Verdad? Entonces sí cumple con los dos requisitos. Es una función probabilística en forma tabular, en forma de ecuación y en forma gráfica. ¿Sí? Esa es una función probabilística con variable aleatoria discreta. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bueno, No, esa es la profe. definición. Perdón. Oh, digo que al parecer no hay preguntas. Dígame otra vez porque no la escuché.
Dijo que no había preguntas, profe. No había preguntas. Perfecto. Y entonces ya deben de saber diferenciar y representar una función probabilística con variable aleatoria discreta. ¿Sí? Vamos con las continuas. Una función probabilística, también llamada función de densidad, principalmente, también distribución probabilística de probabilidades, distribución de probabilidades o función de probabilidades, pero ahora con variable aleatoria continua. La anterior fue discreta, ahora es con variable aleatoria continua. ¿Sí? Dice, nuevamente es un conjunto de pares ordenados, donde X son los valores de la variable aleatoria continua y P de X son las ordenadas de dicha variable. ¿En qué se diferencia de la otra definición? ¿En qué son diferentes? Esta es con variable aleatoria continua y la otra fue con variable aleatoria discreta. Pero la definición es muy parecida. ¿En qué se diferencia la definición? ¿No lo ven? Bueno, dice aquí, la P de X son las ordenadas de dicha Son los variable. valores de las probabilidades asociadas a la variable. Así es. Cuando tenemos variable aleatoria discreta, la P de X significa probabilidad. Cuando tenemos valores de variable aleatoria continua, la P de X no son probabilidades. ¿Sí? La P de X no representa probabilidades en este caso. ¿Sí? Simplemente son las ordenadas para cada una de las X. ¿Sí? No son probabilidades, no confundir. La P de X no representa probabilidades en una función con variable aleatoria continua. Sí son probabilidades cuando se trata de una función con variable aleatoria discreta, pero continua no. ¿Ok? Ok. Veamos los requisitos para que sea una función de probabilidades. Voy a ponerle también con variable aleatoria continua. Vamos a poner primer requisito. La P de X debe ser mayor o igual a 0. Todas las P de X deben ser mayores o iguales a 0. Eso quiere decir que la gráfica debe de estar sobre el eje de las X, sobre el eje horizontal. ¿Sí? Todas las P de X deben ser mayores o iguales a 0. No tienen que ser menores o iguales a 1. No, pueden ser mayores a 1. Pero sí, no pueden ser negativas. Dice, esta es muy importante, dice, y el área bajo la curva debe ser 1. ¿Verdad? Recuerden el segundo requisito para una variable aleatoria discreta. Pero el segundo requisito es que todas las probabilidades sumarán 1. Ahora no. Ahora es el área bajo la curva es 1 o debe de ser 1. Y en ese caso representa, el área bajo la curva representa la suma de todas las probabilidades. ¿Verdad? Formas de representar una función probabilística con variable aleatoria continua. Bueno, tiene que ser una ecuación o una gráfica. ¿Por qué no podemos usar una tabla? Aquí no pusimos la tabla como opción. ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? Si X es una variable aleatoria continua, ¿cuántos valores puede tomar X? ¿O cuántos valores toma X? Muchos. ¿Cuántos? ¿Indeterminado? Infinito. Pueden Un ser número infinitos, ¿no? Determinado, indefinido. Incluso podrían ser negativos. Los valores de X sí pueden ser negativos, claro.
Pero aquí lo interesante es cuántos. Ya me dijo su compañero que es un número infinito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una variable aleatoria continua. Recuerden que esa fue nuestra definición, ¿verdad? Que podía tomar todos los valores en un intervalo, en uno o varios intervalos. Pero con un intervalo, con que tome todos los valores de un intervalo, el número de valores que hay en un intervalo es un número infinito. Y entonces no podemos usar una tabla para representar a un número infinito de parejas, de pares ordenados. ¿Sí me explico? Porque la tabla tendría que ser infinita. Entonces, por lo tanto, solo lo podemos representar en forma de ecuación o en forma gráfica. Ponemos ejemplos, ¿verdad? Esta es una de las funciones, vamos a decir, que siempre aparecen en los libros de estadística. ¿Sí? Es una función uniforme continua, así se llama en los libros de estadística. Pero ahorita la vamos a ver posteriormente. Ahorita vamos a ponerla como ejemplo de una función de densidad. Quiero decir, una función probabilística con variable aleatoria continua. ¿Sí? Y entonces, esta es su ecuación. P de X es igual a 1. Es constante, ¿verdad? Pero en el intervalo que va de 1 a 2. Aquí está, la P de X es igual a 1 para la X entre 1 y 2. Dice 0 de otra forma, quiere decir que la P de X vale 0 fuera de este intervalo. ¿Sí? Requisitos para que sea una función de densidad. Todas las P de X o las Y para las X o las ordenadas, todas las P de X mayores o iguales a 0, quiere decir que la gráfica debe estar sobre el eje horizontal. Dice, y el área bajo la curva es 1. En este caso, la curva es recta, entonces el área bajo la recta, quiero decir, el área achurada, aquí sombreada, debe de ser 1. Checamos rápidamente que sea 1. Pues de 1 a 2 hay una unidad. Y la altura es 1. Entonces 1 por 1 es 1. Ah, entonces el área es 1. ¿Verdad? Esta es una función de densidad. Quiero decir, función probabilística con variable aleatoria continua, donde toma todos los valores del 1 al 2. Y en ese intervalo, la P de X vale 1. ¿Sí? Requisitos, todas las P de X mayores o iguales a 0. Siempre vale 1, es mayor o igual a 0. Y el área total bajo la curva ya la checamos de que sea 1. ¿Verdad? Este es un modelo probabilístico muy usado que le llaman modelo uniforme continuo. ¿Preguntas hasta ahí? Noten ustedes que es muy diferente a una función probabilística con variable aleatoria discreta. Acá toma valores específicos, ¿verdad? El 4, el 5, el 6, el 7 y el 8 y nada más. Aquí toma un número infinito de valores, todos los que están de 1 a 2. ¿Sí? Entonces esto también lo generé con un programita de R. Nos vamos para acá. Es algo parecido, nada más que la altura del rectángulo ya no es 1. Dice P de X es igual a 0.5. P de X quiere decir que todas las alturas o las ordenadas son 0.5. ¿Verdad? Y si la altura es 0.5, ¿cuánto es la base de ese rectángulo? Pues va de 2 a 4. Son 2 unidades. 2 por 0.5. Ah, entonces el área es 1. El área del rectángulo. Ese es el segundo requisito para que sea una función de densidad. Que el área total sea 1. En el intervalo que está definida la variable X de 2 a 4. ¿Verdad? Entonces,
Ya checamos la número 2. La número 1 es que todas las probabilidades, no, todas las P de X, dijimos que no eran probabilidades. Todas las P de X deben ser mayor o igual a 0. Ah, pues checamos. Las P de X valen 0.5, todas. ¿Y cuántas son? Un número infinito. ¿Verdad? Porque esta línea recta está formada por un número infinito de pares ordenados. ¿Sí? Entonces, esta es una función de densidad en forma de ecuación y en forma gráfica. Forma gráfica, forma de ecuación. ¿Preguntas hasta ahí? Vemos rápidamente otro ejemplo. ¿Verdad? Aquí hasta hicimos la integral para checar que esto fuera 1. ¿Verdad? Y ahorita como ya no hay mucho tiempo de hacerlo, pues solo la explicamos. Pero ¿qué dice? La forma de ecuación dice P de X vale esto menos 0.25 más 0.5 por X. En el intervalo que va de 2 a 3. De 2 a 3, noten ustedes que esta es una línea recta con una pendiente de 5 y una ordenada al origen de 0.25 negativo. ¿Verdad? Y entonces, esta es la línea recta. Es una línea recta en el intervalo que va de 2 a 3, formada por un número infinito de pares ordenados, donde la X es la variable aleatoria y la P de X pues es la ordenada. Pues son los valores que le corresponden a X, pero no son probabilidades. ¿Por qué? Porque las probabilidades son áreas. En este caso las probabilidades son áreas. ¿Verdad? La probabilidad total debe de ser 1, entonces el área total debe de ser 1. ¿Verdad? Y entonces aquí está la forma de comprobar que el área bajo esta línea recta evaluada en este intervalo de 2 a 3 es 1. ¿Ok? Entonces ahí la dejamos para si la quieren checar. Esto es otra más fácil. Otra función. Digo más fácil porque es más fácil comprobar que el área total es 1. Dice menos 1 más 0.5 de X para la X que vaya de 2 a 4. Todas las X que vayan de 2 a 4, de 2 a 4. El intervalo que está definida esta ecuación. ¿Verdad? 0.5 de pendiente y menos 1 de ordenada al origen. Y entonces, checamos. De 2 a 4 hay 2 unidades. ¿Verdad? Aquí, ¿cuánto sería? Hacia arriba Sí. es 1. ¿Cómo? Hacia arriba es 1. Es 1. Y entonces sería 2 de base por altura 1, 2 por 1, 2. Y como es un triángulo, dividimos entre 2, es 1. Entonces, efectivamente, el área sombreada o el área bajo esa línea recta es 1, ¿verdad? En ese intervalo. Ese es el segundo requisito. Y el primero, pues que todas las P de X en este intervalo sean positivas. Bueno, sean no negativas. Y ahí están. ¿Sí? Ahí están. Vemos el último ejemplo. Algo parecido. La ecuación es una ecuación de una línea recta con una ordenada al origen negativa de 1.225 y una pendiente de 0.5 y está definida en un intervalo que va de 2 a 4.5. De 2 a 4.5, ahí está la línea recta. ¿Verdad? Y si ustedes checan el área es 1. Porque esto es un poquito mayor a 1, pero este es un área negativa. Si al área positiva le quita el área negativa, queda 1. ¿Sí? El área total bajo la curva es 1. ¿Sí? Aquí nada más que ya no me da tiempo de integrar.
Pero si ustedes integran, esta área que está sobre el eje horizontal es un poquito más, es 1 más, vamos a llamarle delta, pero el área que está aquí bajo el eje horizontal es delta, pero negativa. Entonces, al sumarse con el área de 1 más delta, pues queda 1. ¿Sí? Entonces está cumpliendo el segundo requisito. ¿Y el primer requisito se cumple? El primer requisito no se cumple. Dice, no se cumple, por lo tanto no es función de densidad. ¿Por qué no se cumple el primer requisito? Porque tiene un área negativa. Porque Porque está tiene, por debajo del eje X. ajá, porque está sobre, las P de X están por debajo del eje horizontal, por lo tanto son negativas. Y pues sí pusimos como requisito que fueran no negativas, ¿verdad? Entonces esta no representa una función de densidad, a pesar de que el área total sobre la curva, en este caso sobre la recta, sea 1, pero no cumple con el otro requisito. Entonces esto no es una función de densidad. Entonces sería un contraejemplo, ¿verdad? Y allí está. Entonces vamos a dar un receso, 5 minutos, mientras cargo el otro. Bueno, en realidad ya lo tengo cargado, pero de todas maneras, vamos a dar un receso de 5 minutos mientras respiran. ¿Sí? ¿Ok? Si no dice nada, pues asumo que están de acuerdo. Voy a apagar el micrófono para que Profesor, no disculpe, haya... ¿podría irlo subiendo para también irlo checando en estos 5 minutos? Ah, ¿quiere que le suba este archivo? Sí, por favor. Ok, de una vez lo subimos. Entonces, vamos a aquí. No, en chat no. Aquí en archivos. Y vamos a cargar un archivo. Y nos vamos a ir aquí. Y biometría, zootecnia debe ser este. Y este es. Hasta la última vez que se grabó, a las 12:29 debe de ser. Ahorita lo reviso que esté completo. Allí está. Ahí está. Gracias, profesor. Sí, ¿de qué? Ok. Bueno, entonces vamos a esperar unos 5 minutos. Apago el micrófono.
Bueno, jóvenes, vamos a continuar. Vamos a darle otra horita más. Ya sabemos que es una función de densidad. Hay funciones de densidad que tienen aplicaciones prácticas. Quiero decir que representan fenómenos reales. A eso les llaman modelos probabilísticos teóricos. Y vamos a ver los modelos probabilísticos teóricos con variable aleatoria continua, o sea, las funciones de densidad. ¿Sí? Esto está un poco rayada, pero es una distribución uniforme continua, la que acabamos de ver. ¿Verdad? Aquí déjenmela un poco más chirris. Lo que acabamos de ver, distribución uniforme continua, ¿verdad? Definida entre dos límites y la altura constante. Por ser función de densidad, la variable aleatoria por definición es continua. Aquí está la ecuación, dice la altura es 0.5. Ya checamos que fuera el área de 1 y ya checamos que todas las P de X fueran o negativas. Aquí lo único que vamos a checar es, lo único que se requiere para que esté definida esta función son los dos límites, ¿verdad? Y la ecuación. Bueno, a los dos límites les llaman θ1 y θ2. Son los dos parámetros de la ecuación. Aquí le puse dos parámetros, son θ1 y θ2. ¿Sí? Y entonces, si θ1 es igual a 2 y θ2 es igual a 4, entonces la altura tiene que ser 1 entre θ2 menos θ1. ¿Para qué? Para que el área sea 1. ¿Sí? Quiero decir, la base del rectángulo es θ2 menos θ1. Al multiplicarla por la altura, tiene que ser el inverso de ese valor. Para que la multiplicación de los dos sea 1. ¿Sí? Y entonces, en general, la P de X es 1 sobre θ2 menos θ1. En general. Entonces, si restamos aquí, pues sería 1 menos 4 menos 2 sería 2, sería 1 medio, que es aquí el valor de P de X, 0.5. Y lo interesante aquí es que la media justamente se calcula de esta manera. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es el punto medio del área sombreada. ¿Cómo calculamos el punto medio? Pues la suma de los dos límites entre 2. Justamente nos da el valor central. Y modelos probabilísticos a la media se le denota con una letra griega que es la mu. Mu y el subíndice X que representa la variable aleatoria de la cual se trata. Si usamos una variable aleatoria Y, la media sería mu de Y. En este caso, como es X, es mu de X. Entonces, la media la acabamos a calcular en términos generales de esa manera. ¿Sí? Y entonces, para todos los modelos probabilísticos, normalmente se da la media y la varianza. Entonces, esta es la media para este modelo probabilístico. Y la varianza, es esta. Si ustedes lo checan en la bibliografía, sería la resta de los dos parámetros al cuadrado sobre 12. ¿Sí? Esa sería la varianza de este modelo probabilístico. Y para sacar su desviación estándar, solo se le sacaría raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo en particular, P de X es igual a 1 de 1 a 2. Para este ejemplo, la media sería 1.5. Sería la suma de los dos, 1 más 2, 3 entre 2. Sería 1.5. Y la varianza sería, la resta de los dos sería
2 menos 1, 1 al cuadrado, 1. Entre 12 sería un doceavo. Y el sigma de x, que sería la desviación estándar, sería 1 sobre raíz de 12. ¿Verdad? Aproximadamente 1 sobre 3.5, ¿verdad? Un poquito más, un poquito menos de un tercio. Por ahí andaría con punto 28 la desviación estándar. ¿Preguntas hasta ahí? Profe, Ok, sí, dígame. me perdí. ¿Podría repetir desde mu? Desde mu, claro, claro que sí. Mu. Dijimos que mu en modelos probabilísticos representa la media de cualquier modelo. ¿Sí? Ya no, aquí no se usa X barra para la media. Aquí como un modelo probabilístico representa a una población, entonces para distinguir de la media muestral se usa la letra griega mu. Y un subíndice que nos indica a qué variable aleatoria nos estamos refiriendo. En este caso la variable aleatoria es x, tenemos mu de x. Y como es el punto de equilibrio, pues el punto de equilibrio está exactamente a la mitad del intervalo, ¿verdad? Entonces sumamos los dos límites y los dividimos entre 2 y de esa manera se calcula mu. La suma de los dos límites entre 2. Y la forma de calcular la varianza sería la resta de los dos límites al cuadrado sobre 12. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, para este ejemplo, la suma de los dos entre 2 sería 1.5. La resta de los dos sería 1 al cuadrado, sería 1 sobre... Aquí me equivoqué ahorita, les dije raíz, ¿verdad? Pero no, ese... No, sí está bien. Aquí la resta de los dos sería 1 elevado al cuadrado, sería 1 sobre 12, sería la varianza. Y la desviación estándar le sacamos raíz al 1 y le sacamos raíz al 12. Entonces la raíz de 1 es 1 y la raíz de 12 serían 3 y fracción. ¿Verdad? Y les decía que era algo un poquito menos de un tercio la desviación estándar. Andar ahí como en punto 28. ¿Verdad? La desviación estándar para este ejemplo. ¿Sí? Maestro, yo tengo una duda. Sí, profe, Dígame. gracias. ¿Por qué era ¿Sí, 12? de qué? Ah, no, esta se deduce. Esta es la ecuación general para calcular cualquier varianza de cualquier modelo. De cualquier modelo probabilístico. La variable aleatoria menos la media elevado al cuadrado por la p de x. ¿Sí? Y luego integrarlas en los dos límites que queremos hacerlo. Entonces esto normalmente lo hacen de tarea los alumnos, pero yo sé que ustedes ya están al final del semestre. No se los voy a dejar. Si ustedes integran esto, les va a resultar esto. Y de ahí sale el 12. Entonces nada más checamos que esa es la ecuación de la varianza. Este es un histograma para un modelo uniforme continuo, ¿verdad? Incluso aquí puse las instrucciones, si quieren, a ver si está cargado, tengo cargado R, sí. Proyecto, biometría, ok. Lo voy a correr rápidamente para generar. Aquí dice UNIF, esa es la instrucción para la uniforme. ¿Sí? La uniforme, pues genera valores aleatorios, RUNIF. Y le estoy diciendo que me genere 1000 números aleatorios usando la uniforme en los límites que van de 2 a 4, ¿verdad? Y aquí le estoy diciendo que me den las frecuencias relativas.
¿verdad? Entonces, si yo lo corro, aquí en D ya debo de tener los valores. ¿Cuántos? Le dije que me generara 1000 valores. Dice, no lo encontró. Ok, es que no se ejecutó. Y es que no lo haya, dice error. Frec. Allá. Dice que este no es un argumento. Mejor, allí están. Aquí lo vemos, allí están los valores, 1000, ¿verdad? Todos de 2 a 4. Y si hacemos su histograma, ahí están. Un histograma para esos 1000 valores. ¿Sí? Noten, este histograma está hecho para una muestra de 1000, usando un modelo teórico uniforme. ¿Qué quiero decir con eso? Que esta es una muestra. Por muy grande que esté, sigue siendo una muestra. Son 1000, y entonces, como es uniforme, 2, 4, 6, 8, tiene 10 intervalos, 10 clases, y a cada una de las clases aproximadamente le va a poner 100 valores. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la estoy generando usando una uniforme. Entonces la función trata de generar números aleatorios que todos los intervalos del mismo ancho tengan la misma cantidad de observaciones. Que le tocan 100, entonces estos sí son 100, esto es un poco menos, esto es un poco más, esto es un poco más, un poco menos, un poco más, y un poco menos, esta es 100 y este es un poco menos. Todas van a andar alrededor de 100. ¿Sí? Si quisiéramos verlos, pues aquí lo almacenamos, ¿verdad? A ver, espérenme. Ya me cambiaron la configuración. Creo que me cambiaron la configuración del teclado. Ok, no importa. Vamos a... Ya se me cambió todo. Ok, no importa. Sigue sin importar. Vemos a H. ¿Qué tiene H? Pues aquí tiene todos los atributos, ¿verdad? Y aquí dice los conteos. La primera clase tiene 100, la segunda 100, la otra 97, la otra 108, 105, 93, 111, 96, 100 y 90. Todos andan alrededor de 100. ¿Por qué? Porque esta fue generada usando un uniforme. ¿Sí? ¿Sí eso está claro? ¿Ok? Profe. Perfecto. Y eso es lo que tenemos aquí. Para otros valores, claro. Pero es lo que tenemos aquí. ¿Ok? ¿Esta qué tenemos? Dice aquí, creamos una uniforme de 0 a 1. Aquí un uniforme. Ese si quieren, se las dejo para que chequen lo que hace. Lo único que hace es las probabilidades. Esto es lo que está en la ayuda, ¿eh? Aquí si nosotros le pedimos ayuda de este RUNIF, le decimos que espérenme, es que se me desconfiguró el teclado. Ahí está. Aquí está la ayuda. Y decimos que la distribución uniforme con la D da la P de X.
Con la P da el área bajo la curva en un intervalo. Con la Q da un cuantil, quiero decir un valor de X, dándole nosotros el área a la izquierda o a la derecha. Y con la R genera números aleatorios. Entonces, esta es una familia de funciones todas relacionadas con la distribución uniforme continua. Y esto es lo que les puse ahí. ¿Sí? Es lo que está ahí. Ok, vamos a ver otra distribución. Esta es una vieja conocida de la que hemos estado hablando, una distribución normal. ¿Sí? Yo les dije que era simétrica, era continua y tenía forma de campana. Aquí puse esas características, simétrica, continua, forma de campana. ¿Cuáles son los parámetros? Pues en la anterior les mencioné que era la mu de x y la sigma cuadrado de x. Y que la mu de x era la media y la sigma cuadrada de x era la varianza. ¿Sí? Entonces aquí está la media y la varianza. ¿Qué significa aquí en la gráfica? Pues la media es el punto de equilibrio. Como es simétrica, está exactamente en el centro, ¿verdad? Y la varianza no tiene un significado geométrico. El que sí lo tiene es la desviación estándar. Quiero decir la raíz cuadrada de la varianza y es la distancia horizontal desde la media hasta el punto de inflexión. ¿Cuál es el punto de inflexión? Pues esta curva tiene una concavidad así y aquí es donde cambia. En ese punto donde cambia le llaman punto de inflexión, ¿verdad? Aquí dice PI, punto de inflexión. Entonces ese punto medimos la distancia horizontal a mu de x al centro o a la media y eso es la desviación estándar. Entonces la desviación estándar en esta función está perfectamente definida, matemáticamente definida. ¿Sí? Entonces la desviación estándar, para este lado hay otro punto de inflexión, entonces hay otra desviación estándar. Entonces aquí está dibujada una desviación estándar para cada lado. ¿Sí? La ecuación de esta curva sería esta. P de x, que serían las ordenadas, es igual a e a la menos un medio por x menos mu de x. Aquí pueden usar la mu de x que ustedes quieran. La mu de x va desde menos infinito hasta más infinito. Positivos, 0 y negativos. Y sigma cuadrada de x, pues la sigma de x que ustedes quieran usar. Recuerden que la varianza ni la desviación estándar pueden ser negativas, ¿verdad? Entonces, si usted le dan, por ejemplo, 10 y 2 y grafican esta ecuación, sustituyen donde haya sigma de x un 2 y donde haya mu de x un 10, grafican esta ecuación en Excel, pues les va a aparecer una curva igual a esta, donde aquí va a ser 10 y aquí va a ser 2 unidades. ¿Sí? Entonces aquí digo que la media y la varianza son conocidos. ¿Sí? Y también digo que, bueno, aquí si la mu de x es igual a 5 y la sigma de x puede ser cualquiera, ¿verdad? La distancia de aquí a acá. La notación que vamos a usar para denotar esa distribución normal va a ser x se distribuye, este símbolo lo vamos a leer como se distribuye normalmente con una media, entre paréntesis, una media de 5 y una desviación, no, una varianza de, aquí hay un errorcito, espérenme, déjenme lo corrijo. Esto debe de ser la varianza. Ok, perfecto. Ya. ¿Sí? La media y la varianza. X se distribuye normalmente con una media de 5 y una varianza gato, cualquiera. Así lo vamos a leer. ¿Sí?
Aquí la tenemos también. Dice, X se distribuye normalmente con una media mu de X y una varianza sigma cuadrado de X. Quiero decir, les puedo dar esta gráfica, les puedo dar la ecuación o les puedo dar la notación. Y ustedes deben saber perfectamente a qué distribución normal me estoy refiriendo. Si yo les doy la notación, ustedes deben ser capaces de hacer su gráfica. Si les doy la ecuación, ustedes deben ser capaces de hacer su gráfica. Si yo les doy la gráfica, ustedes deben ser capaces de saber cuál es la ecuación. Y si yo les doy la gráfica, deben de ponerla en notación. ¿Sí? Claro, estos son conocidos, mu de X y sigma cuadrado de X. Aquí tendrán que ir sustituidos, ¿verdad? Y acá también. Ok, vamos a hacer ejemplos de eso. De todas, noten ustedes que hay pues un número infinito de curvas normales. Yo les dije que lo único que requerimos es en dónde está su centro y cuál es su desviación estándar o su varianza. Noten ustedes que para cada par de mu de X y sigma de X o sigma cuadrado de X, cada par representa una curva de estas características, pero es una curva diferente. ¿Qué quiero decir diferente? Pues que tenga una media diferente y o una desviación estándar diferente. Y entonces, si mu de X viene desde menos infinito hasta más infinito, ¿cuántos valores puede tomar mu de X? Pues un número infinito, ¿verdad? Y la sigma de X puede ser desde 0 hasta infinito. ¿Cuántos valores puede tomar sigma de X? Pues también un número infinito. Y si yo quiero formar pares de valores, ¿cuántos pares puedo formar? Pues un número infinito. Y si cada par representa una curva normal diferente, ¿cuántas curvas normales diferentes tenemos? Un número infinito de curvas normales. ¿Sí? Entonces a esa le llaman una familia de curvas normales, con un número de miembros infinito en la familia. ¿Preguntas hasta ahí? Perfecto. Y entonces la siguiente diapositiva, voy a hablar de un miembro de la familia muy especial. Como hay un número infinito de curvas normales, hay una muy especial. ¿Cuál es esa? Es una curva normal que tiene su media 0 y su desviación estándar 1. Si su desviación estándar es 1, su varianza también es 1. ¿Verdad? A ver, repito. De toda la familia de curvas normales, hay un miembro que es especial. Ese miembro o esa curva normal, ¿qué características tiene? Tiene la característica de que su media está exactamente en 0 y su desviación y su varianza es exactamente 1. ¿Sí está claro eso? Ok. Y es tan especial que en lugar de tener una variable aleatoria X, le ponen una variable aleatoria Z para distinguirla de todas las curvas normales. ¿Sí? Veo la anterior. Esta ecuación tiene una variable aleatoria X. Bueno, si la ponemos esta en 0 y esta en 1, entonces este va a ser 0 y esta va a ser 1. Entonces aquí nada más nos queda la variable aleatoria al cuadrado. Pero si la variable aleatoria ya no es X, es Z, entonces aquí nos va a quedar E a la menos 1/2 de Z al cuadrado. Dividido entre, esto va a ser 1, entre raíz de 2pi. Y eso es justamente la ecuación. P de Z es igual a E a la menos Z al cuadrado sobre 2, dividido entre raíz de 2pi. ¿Sí? Tiene las mismas características, nada más que la media es 0 y la varianza en 1.
Y dice aquí, es muy importante, porque usando esta distribución, esta, se puede calcular cualquier área, quiero decir cualquier probabilidad. Recuerden que el área bajo la curva representa probabilidades. Cualquier área en cualquier intervalo de cualquier otra distribución normal. ¿Sí comprenden eso? ¿Esto que escribí? Si ustedes tienen necesidad de calcular el área bajo la curva en un intervalo de una distribución normal cualquiera, quiere decir con cualquier media y con cualquier varianza, esa área la pueden calcular usando justamente esta curva. La normal estándar, le llaman normal estándar, distribución normal estándar. ¿Sí? Si yo tengo una distribución que tenga su media en 10 y su desviación en 2, y quiero calcular un área bajo la curva en un intervalo, ¿sí? Esa área la puedo calcular usando esta curva. Por eso es muy importante. ¿Sí? Ahorita vemos cómo. Y entonces, que se les quede en mente que hay un miembro especial de toda la familia de curvas normales. Ese miembro es o tiene una media en 0, una desviación y una varianza en 1. Es esta su ecuación, esta su notación. La variable aleatoria Z tiene una distribución normal con media 0 y varianza 1. ¿Ok? Para cualquier miembro de la familia, quiero decir para cualquier media y cualquier desviación estándar, si nosotros a la media le sumamos la desviación estándar, obtenemos este límite. Y si se lo restamos, obtenemos este límite. ¿Sí? Y el área bajo la curva, entre esos dos límites, quiero decir el área sombreada, va a ser 0.6827. Eso ya lo habíamos comentado en la clase anterior. ¿Sí? Eso es algo maravilloso. Porque aquí no les estoy diciendo para una curva normal específica, sino para cualquier curva normal. Quiero decir cualquier media y cualquier desviación estándar. Siempre el área en este intervalo siempre va a ser 0.6827. ¿Eso no se les hace maravilloso? ¿Eh? Pues sí, porque siempre va Pues a sí, ser el porque mismo siempre va a ser el resultado. mismo Vamos a resultado. tener que andar ahí comprobando. Claro, claro, la desventaja es que van a tener que memorizar este valorcito, ¿verdad? Ese numerito. ¿Verdad? Sí, profe. Ok, pues si eso se les hace interesante, veamos esto. ¿Qué es esto? Es una curva normal cualquiera. Su media mu de x, su desviación sigma de x. Pero si a la media le sumamos 2 veces la desviación estándar, quiere decir 2 veces esta distancia, y a la media le restamos 2 veces la desviación estándar, nos forma un intervalo.
el área de la curva, el área bajo la curva en ese intervalo, dice, siempre va a ser 0.9545. Siempre. ¿Y eso qué quiere decir? A ver, ¿qué significa que aquí sea 0.6827? ¿Y qué significa que aquí sea 0.9545? ¿Qué quiere decir? Vamos primero con esta. ¿Qué quiere decir que haya en este intervalo el área bajo la curva sea 0.6827? Que ¿El a área una qué es? desviación, Sí, dígame. bueno, eso significa que a una desviación estándar se encuentra en el 68% de los datos. Así es. Así de sencillo, ¿verdad? Quiere decir que en la población, porque estamos modelando a la población, en la población, en este intervalo, la variable aleatoria que estamos midiendo, ¿verdad? En este intervalo se encuentra el 68.27% de los valores. A ver, traducido al español. Si la variable aleatoria, hemos venido trabajando el peso de los chapingueros, ¿verdad? Si la variable aleatoria X es el peso, ¿verdad? Tiene una media, vamos a decir, de 60 kilos, ¿verdad? Una desviación estándar de, vamos a ponerle de 5. Entonces este valor sería 60 menos 5, sería 55. Y este valor sería 60 más 5, sería 65. Quiere decir que de 55 a 65 está el 68% de esos pesos. El 68% de esos pesos. ¿Sí? Del 55 al 65 vamos a tener el 68% de los pesos. ¿Sí? Si estamos hablando de los alumnos de Chapingo, quiere decir que el 68% de los alumnos de Chapingo tienen un peso que va de 55 a 65 kilogramos. ¿Verdad? Y quiere decir aquí, si lo restamos dos veces, dijimos 5, la desviación estado, 2 veces 5 serían 10, serían 60 más 10, 70, 60 menos 10 es 50. De 50 a 70 kilogramos, de 50 a 70 kilogramos, tienen el 95% de los chapingueros. Quiere decir que casi todos tienen un peso que van de 60 a 70 kilogramos. ¿Verdad? Y siguiendo con el ejemplo, si le sumamos y le restamos 3 veces la desviación estándar, ¿verdad? Le tendríamos que sumar 15 y restar 15. 60 más 15, 75. 60 menos 15, 45. Y en ese intervalo estaría el 99.73. Quiere decir que casi el 100% de los chapingueros tienen un peso que va de 45 kilogramos a 75 kilogramos. ¿Verdad? Es eso. Eso sí es el peso de los chapingueros. Si es la estatura de los árboles, es lo mismo. Si es el peso de las vacas, es lo mismo. Si es la estatura o es la talla o es la cantidad de hormonas que tiene, qué sé yo, ¿verdad? Pero eso quiere decir que de mu de X, bueno, que la media menos 3 veces la desviación estándar, hasta la media más 3 veces la desviación estándar, está casi el 100% de los datos. Por lo tanto, no es necesario ya graficar
más para allá, porque para allá ya se encuentran una nimiedad de área, ¿verdad? Ya la probabilidad de que de que la variable aleatoria tome valores fuera de este rango ya es muy pequeña. Ya normalmente no se va a dar. Aunque dicen la probabilidad de que suceda algo nunca es cero, pues se basan en esta distribución teórica, ¿verdad? Porque esta siempre, por mucho que nos alejemos de la media, esta nunca toca el eje de las X, es asintótica. Por lo tanto, siempre va a haber un área, por muy pequeña que ésta sea, tendiendo a cero, pero siempre va a existir. Entonces, siempre hay una probabilidad de que pase algo según esta distribución teórica. ¿Preguntas? Entonces, ¿cuál es la recomendación? De que se memoricen estos numeritos. El 99.73 más o menos 3 veces la desviación estándar. 95.45 más o menos 2 veces la desviación estándar. Y 68.27 más o menos una desviación estándar. Esa es ¿Verdad? como la que más nos interesa, ¿no? La Pues, primera. ajá. No, la que más se usa es la segunda. ¿Por qué la Porque no segunda? toma los límites. Porque no toma los datos más pequeños, ¿no? Como los límites, el primer límite y el último, que pues obviamente ya. son donde hay gente Ajá. o menos hay datos. Sí, claro. Pero esta es, vamos a decir, la de menos área. Esta es la de un área media y esta es la de mayor área. Entonces, normalmente la que más se usa es la de un área media. Cuando nosotros estemos probando hipótesis, dentro de unas 2 clases vamos a estar probando hipótesis. A esta área que está sombreada le llaman nivel de confianza. ¿Sí? Y entonces normalmente para probar hipótesis usan un nivel de confianza del 95%. ¿Sí? Y entonces esta área normalmente es la más usada. ¿Para qué? Para tener un 5% en las colas de la distribución, quiero decir, en los extremos. ¿Verdad? Y entonces en los extremos hay un 5%, vamos a ver que es un 5% de equivocarnos en nuestra prueba de hipótesis y un 95% de acertar en nuestro veredicto, en nuestro dictamen de la prueba de hipótesis. Entonces, normalmente la que más se usa es un 95% de esta área, que es muy aproximada a esta. Entonces, esto los puede calcular en forma muy aproximada mentalmente, ¿verdad? Porque ya sabe que es más o menos más 2 veces la desviación estándar y menos 2 veces la desviación estándar. Entonces ya cualquier error que usted tenga lo puede identificar fácilmente. ¿Sí? Esta normalmente no se usa porque estamos cubriendo casi el 100% de la población, ¿verdad? Normalmente no lo usamos. Vamos a hablar del nivel de significancia. ¿Podría regresar a la segunda, por favor? Es que no la copié. Ahí está. Ajá. Estas se las voy a pasar, también. ¿Vale, vale? Sale, vale, ya la copié, gracias. Sí, ¿de qué? Y entonces vamos a hablar del nivel de significancia. El nivel de significancia, les dije, el área en el centro les llaman nivel de confianza. Y el resto, bueno, no exactamente en el centro.
En este caso, cuando esta le llaman prueba de dos colas o una distribución de dos colas, porque el alfa es un área que nosotros damos, que normalmente es del 5%, ¿verdad? Está distribuida a ambos lados de la distribución probabilística. Y entonces, si es del 5%, a cada una le toca del 2.5% o 0.025. ¿Sí? Y entonces, uno de los ejercicios que vamos a hacer es, nosotros damos el nivel de significancia, que es el área, y les vamos a decir si es de una cola o de dos. En este caso es de dos colas. Ya saben que es 2.5% en cada lado del área. Y lo que ustedes también les vamos a dar, obviamente, la media y la desviación estándar. Y ustedes deben ser capaces de calcular, a esto les llaman cuantiles. Este cuantil y este cuantil. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver, la siguiente, a ver si... No, esto es de otro ejemplo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a usar una función en R, por lo pronto. ¿Y qué es lo que tenemos? Tenemos la probabilidad, ¿verdad? El área bajo la curva, recuerde que siempre es probabilidad. Área bajo la curva siempre es probabilidad. Valores de X en el eje horizontal siempre son cuantiles, ¿verdad? Son los valores de la variable aleatoria, les llaman cuantiles. Y entonces, ¿qué queremos calcular? Queremos calcular los cuantiles. Estas son incógnitas. Estos no los tenemos, estos los calculamos. ¿Sí? Estos si quiere, estos no los conocemos, los voy a tachar. Estos no se conocen, estos son incógnitas. Ni este se conoce. También es incógnita. Lo que se conoce es esto. Esto. Y obviamente la media, que es mu de X, y la desviación estándar. Eso es lo que conozco. ¿Sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer para calcular los cuantiles? Bueno, pues me voy a R y le voy a decir, a ver, quiero calcular los cuantiles, ¿verdad? ¿Cuál le dije que era para calcular los cuantiles? La Q-norm. ¿Recuerdan que eso les dije? Bueno, le voy a pedir ayuda a este para checar, si ya no lo recuerdan. Les dije que cada función probabilística, ahorita les dije de la uniforme, ahora de la normal, ¿verdad? La D-norm, la D significa que calcula la Y. Para cada X calcula una Y. La P significa que calcula la probabilidad. Quiero decir, calcula el área bajo la curva, ¿sí? Para cierto valor de X. La Q significa que calcula el cuantil, ¿sí? Obviamente teniendo la probabilidad. Y la R genera números aleatorios. Y entonces, ¿cuál es la que vamos a usar? Pues la Q-norm. ¿Por qué? Necesitamos calcular cuantiles. Teniendo las probabilidades necesitamos calcular cuantiles, ¿verdad? Y entonces si nosotros le preguntamos, pues aquí está. Es más, la voy a copiar y quitamos los parámetros que no ocupemos. ¿Sí? La copio con todos sus parámetros, ¿verdad? Y P justamente es la probabilidad. Quiero decir, es el área bajo la curva. Primero le voy a dar esta área, 0.025. 0.025. ¿Verdad? Después le voy a decir qué media tiene. Y le voy a decir que tiene una media de 5. 5. SD quiere decir standard deviation, de desviación estándar. Entonces la desviación estándar es 2.
¿Sí? Y aquí dice lower tail. Tail quiere decir cola. Y lower quiere decir la más baja. Quiere decir la cola izquierda. ¿Sí? Y si el área es de la cola izquierda, como es el caso, le damos true. Pero si el área es de la cola derecha, cuando calculamos este, le vamos a dar false. ¿Sí? Y este no lo vamos a ocupar, ese lo borramos. Yo ahí evalúo eso. Me dice va a ser 1.08 el cuantil. Quiere decir que aquí va a haber 1.08. Entonces si yo borro eso que está ahí, déjenme, ¿cómo se borra? Yo ni sé ni cómo se borra. Ahí está, ¿verdad? 1.0801, que es el valor que tengo ahí. ¿Verdad? Este lo voy a copiar y lo voy a poner ahí. ¿Verdad? Para que lo tenga. Para calcular este cuantil. ¿Cómo calcula esto? Pues en forma muy similar, ¿verdad? Lo voy a duplicar y le voy a decir que es la misma área, que es la misma media, es la misma desviación estándar, nada más que ahora se trata de la cola derecha, ¿verdad? Entonces aquí le voy a decir lower tail false, ¿verdad? Y obviamente que me va a calcular, bueno, ya le estoy diciendo que me va a calcular, mejor lo corro y veo que me va a calcular. El 8.91, vamos a ver, es el valor que debo de tener ahí, ¿verdad? Está el 8.9199. 8.9199. Y de esa forma, usando R o cualquier paquete estadístico o cualquier calculadora que les calcule cuantiles, pueden ustedes usar esto. Si quieren, le voy a poner aquí la instrucción también en R, ¿verdad? De cómo calculamos ese cuantil. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No hay? ¿Solo necesitamos dos cuantiles? No necesariamente. A veces va a ser uno y a veces pueden ser más. ¿Sí? Vamos a ver más ejemplos. Mire usted. Ahora, ahora les voy a dar como dato los cuantiles. Y lo que ustedes van a calcular es las áreas sombreadas, que son las probabilidades. ¿Verdad? ¿Qué es lo que les estoy dando? Pues les estoy dando esta gráfica o les puedo dar esto, la notación. Les puedo decir, la variable aleatoria es X y se distribuye normalmente con una media de -5 y una varianza de 4. Es exactamente que si yo le diera este dibujo. Con esto usted puede dibujar o debe ser capaz de dibujar esta curva. ¿Por qué? Le estoy diciendo que su variable aleatoria es X. ¿Qué más le estoy diciendo? Que es una normal. Una curva continua en forma de campana y simétrica. Le estoy diciendo que su media está en -5, aquí le estoy diciendo dónde está el centro, y le estoy diciendo que su varianza es 4, por lo tanto su desviación es 2. Entonces ya puede dibujarla, ¿verdad? Y aparte le doy el nivel de significancia. Dice el nivel de significancia, les dije que era el área bajo las colas. Debe de saber si es de 2 colas o de una. Si es de una cola, le tengo que decir si es de derecha o si es de izquierda, para que el alfa la ponga a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? En este caso, en el dibujo, le estoy diciendo que a este lado hay .2119 y a este lado es .2119. ¿Sí? Que es la mitad de este .4238. Quiten esto, por favor. ¿Sí? Ok, les doy esta área y lo que ustedes van a calcular es los cuantiles. Se supone que esos no
no los conocen, ¿verdad? Nuevamente los rayamos. Ah, no, perdón. Ya les dije que... No, aquí es al revés, ¿verdad? Aquí lo que le estoy dando es este dato. Y le estoy dando este dato y las incógnitas son estas. Las áreas. Entonces lo que los voy a rayar es esta área. ¿Verdad? La rayamos porque se supone que no se conoce. Esa es nuestra incógnita. La rayamos. ¿Verdad? ¿Y cómo la conocemos? Bueno, tenemos los cuantiles. Los dos son datos. ¿Verdad? Nos vamos a R. Y ahora, como tenemos los cuantiles, vamos a calcular el área y el área es probabilidad. Le vamos a usar la P-norm. ¿Verdad? Y la P-norm, aquí vemos, si quieren, igual no lo llevamos. La P-norm, ¿verdad? Para ocupar los parámetros que vamos a ocupar. Y dice, la P-norm necesita el cuantil. Pues le damos el cuantil primero, el menos 6.6. Menos 6.6. ¿Verdad? Espérenme. 6.6. ¿Verdad? Y enseguida me dice cuál es la media. ¿Qué media tiene? Menos 5. ¿Verdad? Menos 5. La desviación estándar, ¿qué desviación estándar tiene? Tiene una desviación estándar de 2. Su varianza es 4. Su desviación 2. De 2. ¿Y es el área hacia la izquierda? Pues sí, es el área a la izquierda, ¿verdad? Primero vamos a calcular esta. Entonces le decimos true. Y esta no lo ocupamos. Y lo corremos. Y lo corremos. Y nos dice que el valor, en este caso del área, es 0.2118. Veamos. Este debe ser 0.2118. Vamos a descubrirlo. ¿Verdad? Ahí está el 0.2119 redondeando. 0.2119. ¿Sí? Y de la misma forma vamos a calcular esta área. ¿Qué necesitamos? Pues el cuantil. ¿Verdad? Entonces voy a duplicar este. Y le voy a decir que ahora el cuantil va a ser menos 3.4. Menos 3.4. La misma media, la misma desviación estándar y nada más que va a ser el área. El área a la izquierda es falso. Lo corremos y vemos. Perdón, vemos. Sí lo corrimos. Dices 0.21. Aquí está. Puse algo mal. Dice, no, sí es cierto. Me da la misma área, pues tiene que ser la misma área, ¿verdad? 0.2119. ¿Por qué? Pues porque son simétricas. ¿Verdad? Seguramente la distancia que hay del menos 5 al 6.6 es igual del 5 al menos 3.4. Y entonces el área que está aquí, pues es ese valor que encontramos, 0.2119. ¿Preguntas hasta ahí? Si no hay preguntas, ahora nos piden el área en el intervalo. Sí, dígame. ¿Podría irse otra vez a R, por favor? ¿Podría irme a dónde? A R, para ver cómo sacó lo de la última cola. Creo que no se lo puse ahí, o sí está. Bueno, la última cola, pues es igual la primera, pero ahora le decimos que es
la cola derecha. Ya no es la izquierda, es la derecha. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? ¿De qué? Ok. Aquí tengo las instrucciones, ¿verdad? Déjeme la... Bueno, aquí están las dos instrucciones. En R para si alguien las quiere checar, ¿no? Profe, Ok. ¿Y? ¿será que nos puede dejar salir, bueno, que salgamos 5 minutos antes? Es que tenemos una reunión con el Una profe de anatomía, reunión. Sí. por favor. Pues si el jefe de grupo me autoriza, pues sí. Pues, es que somos Ustedes. 3 grupos y yo soy la subjefa porque mi jefe del grupo no se pudo conectar. Y luego y los representantes de los otros grupos, o nada más a su grupo o a los 3 grupos. A los 3 grupos. Los Es que 3 tenemos últimos las- grupos, profe, por favor. Necesitan estar de acuerdo los 3 jefes o subjefes. Sí, la jefa del 4 está de acuerdo. Bueno, entonces revisamos el siguiente ejemplo y ya se van, ¿vale? Gracias, profe. ¿Sí de qué? Y entonces, ya ni siquiera hay que teclear, aquí ya tengo las instrucciones, ¿verdad? Aquí dice que los datos nos dan el intervalo, dice área en el intervalo 3,7, de 3 a 7, ¿verdad? La distribución es X, se distribuye normalmente media 4 y desviación estándar de 3. Aquí está. Y entonces lo que nos está pidiendo es calcule el área en el intervalo que va de 3 a 7. ¿Cómo le haríamos? Bueno, está muy fácil, ¿verdad? Hay varias maneras. Les voy a ilustrar una. Primero, vamos a calcular el área que hay a la izquierda del 7. Y después calculamos el área que hay a la izquierda del 3. Y luego hacemos la resta. Y eso es lo que está aquí. La primera instrucción es para calcular la probabilidad PNOR, que es el área, y le damos a la izquierda. ¿Dónde estamos diciendo que es a la izquierda? Aquí donde decimos lower tail true. Decimos que es el área a la izquierda. ¿De qué número? De 7. ¿Verdad? Y entonces le decimos réstale. Ahí le estamos restando. El área también a la izquierda. Noten que lower tail true. Pero ahora del número 3. De la misma distribución con la media 4 y desviación 3. Y si nosotros corremos esto, nos va a dar el área que nos pide, que es el área de azul. ¿Verdad? Entonces, si la pongo aquí y la ejecuto, le doy run, me dice que el área es de .4719. Y que es esta área, aquí es, no, bueno, yo creo que la borré, pero esta área, aquí la voy a poner, va a ser igual a .40 y qué, 719. .4719. ¿Verdad? Y esa es la instrucción. Aquí la puse, ¿verdad? Ahora lo puse con un simbolito que es área, que es .4719. ¿Vale, vale? Y exactamente, faltan 5 minutos. Tal como me lo pidieron, aquí vamos a dejar la clase. Y me despido rápidamente de ustedes. Y les digo muchas gracias por conectarse, por sus preguntas, su presencia, por ser quienes son. Los quiero mucho a todos y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho, por favor.
Se cuida mucho, maestro. Gracias, Nosotros profe, tenemos también lo que muchas gracias. Adiós, profe. Ustedes también. Profe, adiós. Hasta luego, adiós. Hasta luego, profe. Adiós, Gracias. nos vemos. Hasta luego, profe. Sí, hasta luego. Voy a detener la grabación.